tesoro, una de las frases más famosas que tenemos en el mundo, en todo tipo de lenguaje, que a mí me fascina, me encanta. Hoy tengo el placer de presentarles a alguien muy importante, descendencia, sangre de Rubén Darío, el poeta más reconocido de Latinoamérica. Él es Rubén Darío, él es el bisnieto del famoso, conocido Rubén Darío. Vamos a conocerlo. Rubén Darío, un héroe nacional. Ahora tenemos el placer acá en Variedades con Sandra y el honor de estar con su bisnieto, Rubén Darío. Bienvenido, gracias por permitirnos esta entrevista y bienvenido a Los Ángeles. Claro que sí, muy contento de estar con ustedes acá, con este maravilloso pueblo de Los Ángeles, ¿verdad? Ciudad de Los Ángeles, bella. Estoy contento y vamos adelante con esto, ¿verdad? Muchas gracias por estar acá con nosotros. Creo que es un honor y va a ser esto legendario para todos los que estamos acá. Va a ser una leyenda prácticamente para los que estamos acá en los Estados Unidos. El honor de tener a alguien que está tan cerca, la sangre de Rubén Darío, o alguien, un poeta tan querido. Y hoy estamos celebrando acá los 100 años de su muerte. El 16 de febrero en realidad es el año exacto del fallecimiento de él, cuando se celebraron los 100 años, pero realmente continuamos hablando de esto, mencionando esto, porque es presente, es actual para toda América Latina, para Hispanoamérica es sumamente importante, no solo la poesía, sino lo que realmente él representa para la modernidad. Su bisabuelo empezó la poesía desde niño, salió de su hogar desde niño para dedicarse a eso, para dedicarse a su vida completa. Estamos hablando de los que 13, 14 años, se casó a muy temprana edad. ¿Cómo ve eso usted en estos momentos, la diferencia de ese tiempo a la diferencia de hoy? Él empezó a escribir sus primeros poemas, digamos que a los 3 años aprendió a leer y escribir. A los 6 años ya quebraba, hacía poemas y los ponían en piñatas y los quebraban en la ciudad. Pero realmente era un niño bien dotado. Desde muy niño escuchaba las conversaciones políticas de los políticos de la época, que hablaban de la Unión Centroamericana, de la integración centroamericana, incluso de la época en que Centroamérica formaba parte de México, porque recordemos algo muy importante, para 1821, para 1822, Centroamérica se anexó al gobierno de Iturbide y fue parte de los Estados Unidos mexicanos. Posteriormente se independizó Centroamérica y empezaron a salir países divididos que nombraron a la ciudad de Guatemala como la capital de Centroamérica. Y después de esta Centroamérica nacieron las personas que querían la división y las personas que querían una Centroamérica unida. Dentro de ellos, el padre de crianza de Rubén Darío, que era el coronel Félix Ramírez Madre Gil, ¿verdad? Era un coronel de los ejércitos integracionistas centroamericanos que querían una patria unida, una Centroamérica unida. Entonces, él de pequeño, desde los 3 años de edad, se sentaba en esa casa a escuchar lo que conversaban los adultos. Y los temas de la época eran precisamente la integración centroamericana, porque en 1838 Centroamérica se dividió en pequeños paisitos que no debían de haberse dividido. Entonces, 20 años después, las personas que querían que continuara unida la patria, se daban tertulias en la ciudad de León y el niño estaba ahí escuchando a todos estos políticos. Muchos habían sido excombatientes de las guerras a favor de la integración centroamericana. Entonces Rubén Darío nació con eso en su corazón. Rubén Darío vivió con eso en su corazón y siempre lo llevó a favor del unionismo centroamericano, la integración de todos los países centroamericanos. Entonces podríamos decir de que él nació, llevaba en la sangre ese legado porque no escuchaba otra cosa más que la integración. Él era analítico,
tenía esa cualidad, que no solamente escuchaba, sino que él investigaba. Él empezaba a leer libros de libros, de libros, de libros. Se leyó la Biblia muchas veces. Leyó el Cid, leyó muchos otros libros, de tal manera que era una persona letrada. Incluso cuando él consiguió trabajo en la enciclopedia en Nicaragua, se devoró todos los libros que habían en la biblioteca donde él trabajaba. ¿Qué edad tenía él cuando empezó a trabajar? Rubén Darío en realidad trabajó desde muy pequeños. Imagínese usted que primero le daban caramelos a cambio de sus poemas cuando tenía 5 o 6 años de edad para que fueran quebradas las piñatas en las calles de la ciudad de León. Ya realmente a los 13, 14 años él ya lo contrataban los periódicos, los medios de la época, los primeros medios de la época en Centroamérica, para que escribiera. Ahí tenemos el Correo de la Tarde a la edad de 14 años prácticamente. Entonces estamos hablando que es un joven que se hizo periodista, además de haber sido profesor desde muy pequeño. Entonces es una persona que era autodidacta, estudiaba, veía cómo mejorar las cosas el día a día. Y no lo veía como los demás repiten, sino que buscaba la superación del día a día, que eso es la clave. Porque en la poesía, recordemos, Rubén Darío fue un poeta, pero un poeta no es solo leer un bello poema y declamarlo. Primero comienza en pensarlo. ¿Por qué usó esas palabras? Luego en interpretarlo y luego en desarrollar, que los demás seres humanos ejerciten su mente para que creen nuevos poemas. Por eso es que yo, en mi caso como escritor, yo tengo algunos poemas y al final de esta actividad yo voy a decir 3 poemas míos que me salen de mi corazón, porque precisamente eso es Rubén Darío. Darle continuidad a él es usar nuestras mentes para tratar de mejorar el día a día. Claro que sí, y llevar ese legado. Y obviamente usted ha adoptado su nombre, Rubén Darío, igual que él. Dígame, en lo intelectual, ¿hay alguien en su familia o usted mismo que se acerque más a cómo era Rubén Darío? Todos realmente tenemos ese ejemplo de él. Sin embargo, uno en su vida escoge las cosas buenas y escoge las cosas malas. A veces no siempre todo es bueno en la vida, pero lo importante es que lo que se toma de bueno, uno debe de día a día tratarlo de hacer más bueno, porque nunca vamos a llegar a la perfección, pero sí siempre podemos llegar a algo mejor. Claro que sí, hacerlo mejor cada día que pasa, ¿verdad? El legado que él lo dejó, obviamente todos lo sabemos y todos hemos escuchado o hemos leído los poemas de Rubén Darío. Tal vez no conocemos la vida que era de Rubén Darío en ese entonces, pero en este momento, usted, ¿cuál sería su legado como bisnieto de Rubén Darío que a usted le gustaría dejar a la humanidad? Mire, para mi legado, yo realmente he tratado de tomar algunos temas importantes de Rubén Darío y he tratado de darle continuidad y ver qué diría él, qué pensaría él de los tiempos que vivimos. Y realmente encontramos, es tan amplio esto, que nosotros encontramos que realmente el tener una patria latinoamericana con empleo para las muchedumbres, para todos los pueblos, realmente también está en Rubén Darío, lo cual es algo que uno evoluciona con la mente. Cuando le digo eso, usted dirá, pero Rubén Darío era poeta, ¿cómo puede ser ejemplo para la que hace tortillas o para el que está haciendo zapatos o el que está haciendo las tinajas de barro en la casa o para los que están en la calle y andan desempleados? Rubén Darío también es ejemplo para ese tipo de personas. Piense usted solo esto. Rubén Darío viajó y viajó. Muchos viajaron y hicieron eso, pero no todos llegaban a un lugar y aprendían lo mejor de ese lugar y leían los mejores escritores de ese lugar. Y cuando viajaba y aprendía lo mejor de cada país, lo mejor de cada escritor, era para entregar al mundo lo mejor de él. ¿Me comprende? Claro. Lo mejor de él. Entonces, cuando vemos a Rubén Darío trabajador,
que ahí dijeron que había un poema que se había perdido y se había extraviado. Estamos hablando de un Rubén Darío, que ¿cuál era su trabajo? Era escritor, uno de sus muchos trabajos. Pero como escritor, él, en vez de formar una tinaja de barro, él formaba un libro. Lo creía. Sus papeles, su materia prima, sus papeles, las plumas, sus manos, su mente, el borrador que podía usar o la canasta de basura donde lo botaba. Creaba ese producto. En vez de una tortilla o una tinaja de barra, era su libro. Su libro para dejar una marca a la humanidad. Ese ejemplo es sumamente importante. Representa la superación de los pueblos latinoamericanos. Usted ve las tinajas de barro. Usted llega a México o llega a Nicaragua o llega a muchos lugares. ¿Cuántos años tienen en México haciendo las mismas familias, las mismas tinajas de barro, los mismos estilos de barro? Y llega a Nicaragua y a El Salvador y a Guatemala y ninguno comparte. Todos dicen, ah, no, vayan a tal pueblo a comprarla. Pero ninguno dice, ¿qué sería de nosotros, los latinoamericanos, si aprendiéramos del mundo a hacer mejor las cosas? ¿Sabe lo que sucedería? Con Rubén Darío de ejemplo, ese ejemplo de vida, de viajar y aprender del mundo. ¿Sabe lo que sucedería? Que usted tendría en México o en Centroamérica fábricas de artículos de barro con el estilo hindú, el estilo chino, el estilo italiano o el estilo africano. Mire, señorita, lo único que puede superar a la humanidad es trabajo, trabajo, más trabajo, con mejor innovación, con mayor diversidad de culturas y comprender que el mundo es nuestra patria, que el mundo es nuestra humanidad y los productos que se hacen son nuestros productos. Entonces, el intercambio comercial a base de incrementar la diversidad de productos hace que el desempleo disminuya. Entonces, si usted vende en México y fabrica los productos de la India y empieza a exportar productos como hechos en la India y los ocupa para mejorarlos o estilos de otros países, usted ya no va a tener 50 estilos distintos, sino que va a ver que México produce 1000 estilos distintos. Claro que sí, mire, a mí me ha dejado sin palabras porque me encanta escucharlo, veo con la emoción y que usted habla de lo que era Rubén Darío o de lo que él quería interpretar en sus poemas, en sus libros. Y para hacerlo más corto, yo diría que Rubén Darío no escribió poemas solo por escribirlos, no te dio de comer porque quería enseñarte cómo ganarte o cómo hacer esa comida. Si no estoy mal, eso es lo que yo estoy interpretando de sus palabras. Claro, él hacía la poesía para vivir. Y cuando era diplomático también le servía para vivir, y aprendía del mundo para darle al mundo lo mejor de él. Y si eso se aplica a nuestros trabajos, nosotros cada día somos mejores. Claro que sí. Y yo creo que es un mensaje maravilloso, es un mensaje muy importante que usted le está dando a la humanidad, que es prácticamente de unión y que enseñemos lo que nosotros aprendemos, que lo compartamos, que no, especialmente los hispanos, que no seamos tan separados y que nos unamos para poder progresar, ¿no es cierto? Claro, claro. Tenemos que aprender del mundo y llevar a nuestras comunidades. Si en nuestras comunidades tenemos barro, pues aprendamos del mundo cómo mejorar el barro. Si en nuestras comunidades decimos, bueno, solamente somos zapateros y trabajamos en la agricultura, bueno, y no hay barro acá, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo primero que hacen, dice, si yo ese mensaje lo trato de aplicar a como Rubén Darío lo aplicó, aprendiendo del mundo lo mejor, yo digo, bueno, ¿y qué árboles me rodean a mí? Yo hago un inventario de los árboles que me rodean y lo siguiente que me pregunto, ¿y qué medicinas puedo fabricar de esos miles de árboles? Entonces, si yo pongo escuelas que enseñen qué se puede fabricar de esa diversidad con baja tecnología, porque hay medicamentos, por ejemplo, de alta tecnología y medicamentos de baja tecnología, yo puedo conseguir empleo para personas que tal vez no tienen empleo. Entonces, el saber utilizar nuestros recursos, aprendiendo cómo son utilizados en otros países,
del planeta Tierra para mejorar la calidad de nuestros productos, para diversificar nuestros productos, para poder innovar mejor. Cuando yo le digo innovar mejor, innovar no dice cuando un político llega y le dice a usted, innove. No, eso no es innovar. No puede usted estar innovando lo que ya innovaron hace 100 años en la China o en otro país. Innovar es primero aprender del mundo, luego aprender cómo lo hacen ellos. Cuando ya aprendí cómo lo hacen todos ellos, yo innovo un nuevo producto para poderle dar al mundo algo mejor. Eso es lo que hizo Rubén Darío. Viajó, aprendió. Y puso a la lengua castellana en la cúspide, que decían, es afrancesado. Sí, aprendía en Francia. Y se iba a Estados Unidos, en Nueva York, y estudiaba también actores en Estados Unidos. Entonces, aprender del mundo es la única forma para darle al mundo lo mejor. El Internet sí, pero no significa solo aprender en el Internet. Significa que las cosas no solo se aprenden por Internet, sino que si yo no puedo, me voy y traigo al que hace el producto en el Brasil, por ejemplo. Usted lo trae aquí y le dice, mira, yo tengo recursos aquí parecidos a los que vos tenés. Explícamele a esa comunidad cómo lo hace. Y se ponen a hacerlo y dice, yo no sabía que esto se podía hacer con estos recursos. ¿Me entiendes? Eso también es llevar a Rubén Darío en su corazón, porque es aprender del mundo para dar al mundo lo mejor. Me encanta su mensaje, muchísimas gracias y nuevamente gracias por darme esta entrevista. Ahora me gustaría que se despida de mi público, quizás con un mensaje suyo y de Rubén Darío en uno de sus poemas. Sí, mire, yo quiero hacerle un poema pequeñito que después lo voy a hacer allá, pero quiero dárselos a ustedes acá. Este poema se llama Esperanza y dice así: cielo azul, noche oscura, luz que ilumina pasión y locura, altura de cóndor, fiereza de lobo, aire que vuela, ilusión que nace. Ese es mi poema Esperanza. ¿Por qué esperanza? Porque todos tenemos que tener esperanza en nuestro corazón para poder vivir un mañana. Sin esperanza no hay nada. Muchas gracias. A usted, muchas gracias.